Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de esta semana extremadamente corta, un fin de semana XXXL, pero no por eso vamos a dejar de analizar lo que está ocurriendo y cuáles son los alcances de los casos que nos han mantenido ocupados en los últimos días. Para eso tenemos con nosotros a nuestro editor del Más Política, Juan Diego Montalva, para conversar sobre los alcances de lo que trajo este fin de semana el Más Política. Algunas cosas muy interesantes, cosas que siguieron desarrollándose también durante el fin de semana y las que Juan Diego nos va a poder contar con mucha mayor precisión. Juan Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, buen lunes corto. Sí. Un fin de semana corto, que digo, sí. Sí, lunes y martes que van a ser bien intensos, pero después viene, ¿no es cierto?, el 18 y a prepararse. En el Más Política, Juan Diego, tú traes, el título es bien sugerente, ¿no es cierto? Ángela Vivanco apuesta por la confrontación. Eh, Cuéntanos un poco, ¿cuál es la confrontación? ¿Cuál es la estrategia finalmente que va a utilizar la suspendida ministra Vivanco en este proceso que está enfrentando ella a raíz del caso Hermosilla? Mira, bueno, nosotros, ustedes saben, publicamos ese fin de semana, yo nunca pensé, publicamos el famoso título que se ha hecho, perdón, muy famoso, la muñeca bielorrusa, que la verdad yo nunca pensé que se iban a desencadenar los eventos con la velocidad que lo hizo, ¿no? Tuvimos el lunes, a mí me impresionó, el lunes, bueno, el domingo tuvimos a la Corte Suprema anunciando que iba a llamar, ¿no? A un pleno justamente la luz, para arreglar justamente la decisión de ver si se levantaba o no este cuaderno de remoción. Después tuvimos en la tarde el anuncio que es menor en términos judiciales, en términos legales, que es la congelación, ¿no? O la suspensión, que fue la palabra precisa que usaron, de la ministra Vivanco en la Universidad Católica. Para ella es muy importante la Universidad Católica, es como su gran centro lo que le da prestigio a ella siempre estaba muy orgullosa de la Católica, y el martes vemos que el Ministerio Público decide hacer una investigación penal en donde nombra una persona, una fiscal especial para este caso. Todo esto, como digo yo, a mí me sorprendió la velocidad con que se desencadenan todos estos episodios, y ahí lo que yo vi es una ministra que realmente se puso a trabajar y realmente decidió cuál iba a ser su estrategia. Y la estrategia es la confrontación, y aquí yo no me voy sola. Esa es la frase que me repitieron varias personas de su círculo, de la Corte Suprema, en donde la sensación es que ella va a atacar y va a atacar al corazón de la Suprema, al corazón de la Fiscalía, y arma un equipo en donde hay dos personas bien relevantes. Manrique es Juan Carlos Manrique, creo que se llama, ¿no? Sí, para no equivocarme. El abogado de ella es la persona que acaba de liberar a Jadwe. Liberar es un decir, porque lo que cambiar su prisión preventiva eh, por una prisión en su casa, ¿no? Claro. Después, y el otro es Ortiz, no, que es la persona que es un ex socialista, ¿no? Que había ex ayudante de Luis Cordero, el actual ministro de Justicia, que tenía a cargo todo el tema administrativo, ¿no? Los 20 días, ella tiene 20 días para responder a la acusación, a la apertura del libro, no acusación, pero entregar los antecedentes para la apertura del libro de remoción. Ella, mi día miércoles, tenía todo su equipo. Y es un equipo que va con todo, ¿no? Ortiz, o sea, ir a, ¿cómo se llama? Un ex militante del PS,
renunció ese día para su militancia del PS. Y vamos a ver, de verdad que yo creo, una etapa de confrontación en donde ella ha dejado claro que ella no es la única, que aquí hay otros ministros que están involucrados en posibles irregularidades, eh, y que aquí hubo 13 ministros, yo no sé si cuando dice eso incluye gente de la Corte de Apelaciones, porque la Corte de Apelaciones siempre falló en contra del grupo bielorruso y Movitec, pero ella habla de 13 ministros que habrían participado en las resoluciones que se tomaron respecto al caso, ¿no? Entonces, y ahí hay dos cosas que son bastante significativas y que hay que tomar en cuenta, que es que ella manda dos advertencias muy duras, principalmente el Ministerio Público, en donde dice que va a perseguir cualquier filtración que ocurra, incluso amenaza o dice que puede incurrir en, o sea, puede cobrar ese, ¿cómo se llama? Cuando hay una demanda, hay demandas que pueden terminar siendo pagadas con recursos, claro. Y, eh, y el otro es que le dice a la fiscalía eso, y el otro es que que le pedí, da a conocer de que había un encuentro entre ella y el ministro de Justicia, Luis Cordero, lo que tuvo que salir a esclarecer, ¿no? El ministro de Justicia diciendo que había sido con otros miembros de la clase política y que había sido ¿cómo se llama? Un encuentro con académicos y por razones políticas y por razones de su cargo de ministro, ¿ya? Correcto. Entonces, dime, Alejandro. No, 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 te estaba afirmando que sí, correcto. Y ella hace, y lo comentas tú ahí en el Más Política, un hincapié en que hay dos integrantes de la Comisión de Ética, que hay una enemistad manifiesta de la ministra Sí, Chevesich sí, y la ministra Muñoz. Ahí también sí, hay algo interesante, ¿no? sí. Como te digo, ella gatillado toda esta apertura de los cuadernos de remoción, vemos que hay una actitud, obviamente, de advertencia, de amenaza hacia el ministro de Justicia, hacia la Fiscalía, hacia el Ministerio Público, pero ella tiene previamente, y en eso es lo que hago hincapié en el Más Política, que ella cuando se produce la primera filtración, que la primera filtración la que motivó luego una cadena de otras filtraciones, que es cuando se aparece este WhatsApp de Migueles, Gonzalo Migueles, su actual Sí, pareja, cuando aparece ofreciéndole al fiscal Carlos Palma, ofreciéndole doctorado y ascenso, traslado del sur a Santiago, ¿no? Si él bajaba su candidatura. Eso, eso fue ese era como el mensaje más relevante que hubo durante ese periodo. Lo que pasa es que aparecieron muchos más, ¿no? Pero es ahí, en ese momento, que creo, si no me equivoco, es a finales de junio, cuando ella empieza con una actitud, porque una actitud muy hostil con sus compañeros de sala y sus compañeros de la Suprema, porque ella empieza a acusar, y en eso se parece bastante a otra ministra que en ese inicio, en esa primera parte de este caso, cuando empiezan a trascender los mensajes, sigue una cosa parecida, que es la ministra María Teresa Letelier, cuando ella dice que aquí nadie está aquí por el Espíritu Santo o por obra del Espíritu Santo, y que todos hicimos, bueno, ella sigue en esa misma política y es muy agresiva con todos los miembros de la Suprema y le dice, a ver, ¿qué te pasa a ti? Tú también estás acá. Y aparece lo de Carroza, aparece lo de Sergio Muñoz, que a quien ella realmente tiene una batalla muy directa y confrontacional. Aparece también, bueno, estaba María Teresa Letelier, empiezan a salir nuevos antecedentes del caso del ministro Matus. Entonces, como que quedó ahí dando vuelta, como que habían empezado a aparecer casos, y es eso justamente en la crónica que hicimos en Más Política la semana pasada, en donde decimos justamente que es un abogado que me dice a mí, oye, estabas hablando de muchos casos, pero el caso importante se te olvidó. Es justamente esa sensación de que estaba generándose mucho ruido en torno a otros ministros, pero que todo esto iba destinado a sacarla a ella del foco, ¿no? Y es ahí donde ella se crea esta comisión de ética, y ella va y cuestiona la presencia de la ministra Muñoz y la ministra Chávez, diciendo que tiene animosidad. ¿Ya? Ahí hay un evento que es bien importante, que es lo que vamos a ver ahora, ya lo vimos, ¿ya? Que es que
empiezan a aparecer una cantidad de denuncias, denuncias de personas, podríamos ser personas naturales, de personajes que nunca habíamos escuchado en la vida, que aparecieron con denuncias nuevas. Uno de ellas es una ONG, una persona que va y dice que había que investigar también al ministro Sergio Muñoz por el tema de su hija y el caso Fundamenta, conocido, sabemos que consiste en que Sergio Muñoz habría contado a él el trámite de una causa que se iba a fallar en la tercera sala y que iba a perjudicar a la construcción de un edificio. Él le habría contado a su hija y su hija desistió de la compra de 2 departamentos. Eso es muy grave, todos lo sabemos, no se puede filtrar los fallos. Pero después aparece otra denuncia más contra Sergio Muñoz que va dirigida a discutir el patrimonio de él. Paralelamente a esa segunda denuncia de Muñoz aparece una tercera que es contra el ministro Llanos, un ministro en donde la acusación incluía de alguna manera algunos privilegios que había tenido uno de los hijos. A lo que voy que fueron apareciendo esa actitud más confrontacional que asumen esos inicios del caso la ministra Vivanco. Ahí ella ya empieza a mostrar, ¿me entiendes? Podríamos mostrar, ¿me entiendes? Las uñas la manera como va a enfrentar este caso, ¿ya? Bueno, esto nuevamente se ha repetido esta semana cuando ella está con este libro, con este cuaderno de remoción. Aparece nuevamente una persona, una ONG X, a denunciar justamente a Sergio Muñoz. Entonces, y la frase que se repite, obviamente, que Vivanco no se va a ir sola, Vivanco, si se va con Sergio Muñoz, y vemos esa confrontación, y es como te insisto, es la idea de que la ministra Vivanco eh, apuesta o se decide por una confrontación con los otros miembros de la Corte. Ella ha sido completamente eh, atropellada por esta eh, decisión de sacarla de manera tan drástica. Hay bastantes discusiones ahí, si había que abrir el cuaderno, si no había un proceso administrativo previo, bueno, más allá de eso, y eso será parte de Manrique. eh, y Osorio, perdón. Osorio es el abogado del abogado administrativo que está a cargo de toda la discusión del tema de los 20 días en donde se hace la investigación. Entonces ella está en esa, está en pie de guerra, como sabemos, sacó sus armas es amenazar, obviamente, y cuestionar este proceso. Y en ese sentido es importante lo que hizo también con la Corte, con la Contraloría el día viernes. Ella presenta una discusión sobre el debido proceso, que aquí no hay debido proceso porque la Suprema habría negado el acceso al expediente mientras hace su defensa. Ella dice que eso no procede, y en este caso metió a la Contraloría en esta discusión. ¿Cuál es el tema aquí? Lo que se especula respecto a esta decisión de ella de involucrarse con la Contraloría es que ella lo que quiere ella está en la tesis de que aquí no ha habido debido proceso, y con eso podría postularse a alguna corte internacional. No se descarta que sea la corte, el Tribunal de Derechos Humanos de Latinoamérica, y ahí podría apelar, ¿no? Eso son especulaciones, yo no tengo confirmación de eso, pero cuando se habla de las razones que pudo haber tenido la ministra Vivanco para llegar a tocar la puerta de la Contraloría, se dicen, bueno, ella lo que quiere es demostrar que no ha habido debido proceso, y con eso ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues es posible ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo que la Contraloría, porque me han explicado excontralores, no falla, ellos se concentran en el procedimiento, no en el contenido de cualquier fallo. Entonces, hay toda una discusión ahí, obviamente, y nadie sabe que puede de alguna manera salir de esa presentación ante la Contraloría. El tema es delicado, sabemos, bueno, y a mí yo siempre hago mucho hincapié, ¿no? Este proceso debería estar listo de, mm, Hombre, el 28 de septiembre, o sea, no falta nada, ¿no? estamos a la vuelta de la esquina, como dicen. Claro. Esto es de los 20 días hábiles que tiene perdón, de los 20 días corridos, porque ella pidió que fueran 20 días hábiles, una de las peticiones que hizo, junto con la no entrega a la Corte Suprema de los chats, y que le fueron denegadas también, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que supuestamente hace que ella vaya a la Contraloría, ¿no? Sí. Mira, este caso, hay que ver, ujú.
Dale, no, te estaba escuchando, Juan Diego. Hay que ver, no, hay que ver, Alejandro, lo que sí, perdón, con un corte ahí en el audio. Hay que ver cuál es el procedimiento, o sea, cómo terminan estos 20 días y ver de alguna, bueno, yo creo que evidentemente el 18 de septiembre le va a bajar la temperatura a esto, no en la personal, yo creo que ella está completamente involucrada en este conflicto, en esta confrontación. Yo creo que la Corte Suprema está muy silenciosa. Ellos están trabajando en este caso. Obviamente me señalaron de que ellos van a estar en Santiago todas estas fechas del 18 de octubre, que el trabajo es permanente y constante para llegar hasta el 28 con un buen cuaderno de remoción, y va a costar mucho, ¿no? Que se sepa qué están investigando, cuáles son las conclusiones que están sacando, cómo va a llegar este tema, y ella, por mientras, va a estar indignada, obviamente, con todo esto, tratando de responder y preparar la respuesta, ¿no? A este cuaderno de acusaciones. Yo creo que ahí también hay un tema, hay que ver, bueno, obviamente tenemos también el caso del Ministerio Público. Ojo ahí, este es un caso que no va a dar noticias pronto. La gran noticia de este fin de semana fue que asaltaron la casa de la fiscal que estaba investigando este caso. Eso generó mucho malestar en el Ministerio Público, ha preocupado mucho a las partes. Yo no tengo todavía claro cuáles son los que le robaron. Hay cosas personales, principalmente lo que señalaron las primeras anuncios o noticias al respecto, ¿no? Pero obviamente, dime. No, sí, te ratificaba eso, que a la fiscal Carmen Gloria Wittwer. Sí, eso fue una noticia bastante, Diosa. bueno, o sea, el WhatsApp eh, estaba repleto de mensajes, ¿me entendí? De gente involucrada o no involucrada, llamando la atención sobre esto. No es fácil, obviamente, cuando estás investigando algo así, es una intimidación, puede ser sin funcionar bastante, generar temor. Y vuelvo al Ministerio Público. El Ministerio Público, como te decía, está empezando esta investigación, esto es una investigación. Recordemos que la ministra, la fiscal, perdón, en este caso, empezó con el caso del fiscal Palma. Acuérdense, cuando se empezó a investigar al fiscal Palma por supuestamente estas conversiones con Hermosilla. Después viene un segundo caso, que es el caso del apoyo que hace el fiscal Palma al caso que estaba siguiendo un abogado de la oficina de Luis Hermosilla por un caso de narcotráfico. Y este es el tercer caso que ella le abre a Palma, y que indudablemente involucra en este caso involucra todo el tema de la ministra Vivanco, ¿no? Entonces, son tres casos, está empezando esto, y en el Ministerio Público me señalan justamente que esto, lo mínimo hay que esperar 9 meses para empezar a pensar en la posibilidad de formalizar a la ministra Vivanco. Es decir, estamos hablando mal que mal como a mitad del próximo año, ¿no? O sea, vamos a tener noticias sobre este caso. Entonces, tenemos dos focos relevantes aquí. Uno es el caso, el cuaderno de remoción, que las apuestas van dirigidas a que obviamente se va a solicitar su remoción, y en ese hito, en ese episodio que va a ocurrir pronto, es muy importante ver si es por unanimidad de todos los miembros de la Suprema. Y después el otro es la investigación que está haciendo el Ministerio Público, que ya, como decíamos, se va a prolongar y va a tener hasta mitad de año. Es una investigación secreta, yo no sé si, obviamente no se pueden filtrar elementos, pero va a estar ahí hasta mediados del próximo año un signo de interrogación respecto a lo que va a ocurrir. Y en ese es interesante, volviendo al punto de que la Corte Suprema votó por unanimidad el cuaderno de remoción. Ahí los chats que se han dado a conocer eh, han sido bastante, son detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, la mejor amiga de ella, supuestamente en la Suprema, Delita Rebanales, terminó desprestigiada por ella, ¿me entiendes? Señalando de que no era una buena abogada. Ella ha perdido de los abogados, por ejemplo, de Mario Vargas, el abogado que participó como Vitec, y del abogado Lagos, que forma parte de esta oficina, que forma
Vargas, Lagos, Vargas y Silver, él habla de que, a mí me impresionó, las palabras con que se refiere al abogado Lago es casi que es que tiene prontuario, así, tal cual. Entonces, vemos que le van quedando pocos amigos, van quedando pocas personas paradas, ¿no? Después de todos estos chats en donde se revela esta mala opinión que tiene Vivanco sobre su amiga Arita Rebanales, la manera como habla de otros ministros de corte. Entonces, le van quedando pocos amigos dentro de la Corte Suprema y en ese sentido vamos a ver, y como insisto, es importante ver cómo se vota toda esta discusión, cómo llegamos a puerto, ¿no? Porque si todos los ministros de la Corte están pidiendo esto, y en eso hay un elemento que es interesante, no olvidemos Correa Bulo, que es el caso previo, ¿no? El caso previo al de la ministra Vivanco. Fue el 2001, si no me equivoco. eh, Él renuncia. Cuando empieza todo esto, después hay una cantidad si no me equivoco, se produce un intento de acusación constitucional en el Parlamento, fracasa, pero él finalmente desiste de todo esto y va, no llega a este cuaderno de remoción, porque ya entendió, ¿me entiendes? Que lo iban a remover. Me dicen que mi banco no está dispuesta a hacer una cosa así. O sea, que ella no va a renunciar antes que... Y en ese sentido, el tema es justamente persistir en su defensa y dejar también involucrar también a otros ministros de corte, con lo cual, y en eso ha sido tanto el ministro Juica en una entrevista en La Tercera y una entrevista en TVN, y también que ha hablado justamente, ¿no? de la gravedad del asunto y que esto tiene que ser que no puede ser solamente la Vivanco. El ministro Juica señaló que también que debería de ser el ministro Matus. A lo que voy, que van a intentar, o sea, que esto no va a ser tan fácil como fue el Correa 1, esto va a ser más complejo, va a tener involucrar a otros miembros de la Suprema. La pregunta es quiénes son. Ahí hay dos puntos importantes. Uno, que el ministro Matus es filo o cercano al Partido Socialista en un inicio, cuando se discutió la posibilidad de la acusación constitucional de Erika Edo, diputado de la democracia cristiana. Erika Edo es el primero que empezó a hablar de acusación constitucional. Empezó a hablar a finales de agosto y luego, cuando pasa el caso de Banco, la incluye, ¿no? Después, el diputado Melo del Partido Socialista en una conferencia de prensa el lunes pasado fue bastante ambiguo en ese sentido, diciendo que bueno, lo de Banco obviamente, pero que iban a ver lo de Mato. Eso ha generado una discusión interna dentro del oficialismo, señalando, a ver, pero ¿cómo? Empezamos acusando a Matu, después vamos a salvar a Matu, y a eso se suma ahora esta idea de la derecha que quieren también la caída de un ministro, la caída es un poco feo de la palabra, pero la salida de un ministro más vinculado a los sectores progresistas, y en ese han sumado Sergio Muñoz. Por lo tanto, tenemos tres ministros de corte más Carroza, ¿no? Rosa, eso te iba a decir. También vinculado a causas de derechos humanos, igual que el ministro Muñoz. Por ahí pareciera haber alguna especie de, esto es una opinión personal, una especie de persecución, ¿no? Por haber sido importante. El ministro Carroza, entiendo que cuando se agruparon todas las causas o se dejaron a cargo de un solo ministro, fue el ministro Carroza, si mal no Mm. recuerdo. Claro, en ese sentido hay una proximidad de la izquierda, del progresismo por el tema de derechos humanos con Carroza. No olvidemos que Carroza surge en esas comunicaciones en donde sale Migueles, el famoso Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, aparece Carroza solicitando un notario en Tierra Amarilla, Sí. eh, haciendo la gestión. Entonces, y eso es considerado muy grave. Aquí y en ese sentido hay que hilar fino, ¿ah? Porque han tratado, y varias personas, tanto del gobierno, académicos, me han señalado que hay que tener cuidado cuando uno califica tráfico de influencia, ¿no? O sea, que es cuando intentas recomendar a alguien. Una cosa es eso, y eso ya, puede estar discutido, pero no es delito, ¿no? Tú que recomiendes a alguien. El tráfico de influencia, no sé si la palabra tráfico de influencia, pero lo que no es delito, perdón, es recomendar a alguien, ¿no? O dar antecedentes sobre alguien. Y ahí me dicen, el tema lo que hay que buscar es justamente si esa recomendación va seguida de una ayuda, ¿no? Se hace a cambio de algo, que es lo más vergonzoso en el caso de Ángela Vivanco, cuando ella le da la opción a Hermosilla de estar feliz
que no tenía ningún problema de de aparecer en esa sala, en una sala penal, eh, para justamente apoyar una causa que, si no me equivoco, era una causa de policía de investigaciones, del director de la policía de investigaciones, estar presente en esa sala, ¿no? Era una causa en el marco del estallido social, entiendo. Claro. Y claro, involucraba al director de investigaciones, bueno, pero y ella, bueno, ahí está la devolución de un favor, porque se nota que ella toma una decisión justamente por este amigo que le había ayudado a llegar a la Corte Suprema, que se lo cobró en bastante, bastante, se lo dejó bastante claro que había que pagarlo. Ahí es bien importante también que es como cobraba Hermosilla, ¿no? A la gente que supuestamente ayudaba. Ahí Y, Matu después se le pasan algunos días y le agradece un WhatsApp. Y Hermosilla le dice, tenemos que juntarnos porque esto fue una batalla muy dura, ¿no? Y me impresionó todo lo que ocurrió. Es un tema que tenemos que conversar, ¿me entiendes? O sea, como que agarra ahí el objetivo, ¿no? De él, es decirle, acuérdate, o sea, esto no fue fácil, me costó muy caro. Hablemos porque la verdad que si no, no hubiera sido por mis gestiones, tú no habrías logrado llegar a la Suprema. O sea, Hermosilla sabía volver y salir a comprar. Y eso es bien interesante y Vivanco de alguna manera supo responder a este cobro, ¿no? Dándole obviamente todas las posibilidades de que ella ocupara esa sala que no correspondía con ella. Ojo, no lo ocupó, ¿eh? No lo ocupó finalmente y esos son los argumentos que... Mm. oye, y te quiero llevar a un último tema que tú también traes en el Más Política, y voy a leer el titular. A Piñera le preocupó el caso de la muñeca bielorrusa. Cuéntanos un Sí, poquito. sí. Ahí, Mira, ahí aparece la figura del expresidente Piñera de manera casi sorpresiva, ¿no? sí, sí, casi no, cuando me encuentro con esto, si nosotros revisamos una comisión de minería que es bastante rara. Eh, es una comisión de minería donde supuestamente se estaba discutiendo el caso de la baja de producción en Codelco. Ese era el objetivo. Pero llega Máximo Pacheco, presidente de Codelco, ese día, y se sienta en la comisión y se encuentra con los dos dueños de la empresa Movitec, los dos chilenos, ¿no? Movitec. Entonces, ahí me dijeron, lo que pasa es que como le rotulamos, le pusimos como nombre a nuestro más política la semana pasada, el caso de la muñeca bielorrusa, hubo mucha gente que me llamó y que me insistió mucho, me dijeron, esto, mira, te enojo, esto no es bielorruso, estos son los chilenos que todos conocemos, y aquí obviamente se habló del caso bielorruso porque ellos, Movitec, intentó en un momento configurar aquí un caso de relaciones de conflicto bilateral, de conflicto entre el país Bielorrusia y Chile, ¿no? Y por eso ellos insistieron mucho en esta pata bielorrusa. Los bielorrusos lo único que participan es que participan en la licitación como los operadores o los quienes suministran los camiones, que son Velas. Todos los camiones me contaban después que habían tres grandes fábricas que tienen camiones para la minería, una japonesa, una norteamericana y esta bielorrusa, ¿no? Pero que me decían no es solamente, eh, no es bielorruso realmente, este es un grupo chileno. Y Pacheco, cuando ve que Tapia, que es un diputado que hace esta comisión media extraña, ¿no? En donde se termina hablando del caso bielorruso y no de Codelco, aparecen estos dos personajes que eran dueños de Movitec, ahí Pacheco se enoja y dice que ya, mire, esta es la segunda vez que lo llamaban por el caso de Bielorrusia a la Cámara de Diputados, dice, bueno, que ya, que esto evidentemente es una operación para del diputado para ayudar a la gente de Movitec, que este es un caso entre dos empresas de RUT chileno, insiste mucho, y cuenta esta anécdota en donde él va a un funeral el 2023, ¿ya? Y llega el presidente, va a saludar al presidente Piñera, el presidente Piñera lo primero que le dice es, cuénteme cuál es este conflicto que tenemos con Bielorrusia. Y ahí Máximo Pacheco ya dijo, bueno, entendió perfectamente que ya había llegado a oídos de él esta disputa que había con esta empresa chilena Movitec. Entonces, y le explicó, ¿no? Pero a lo que voy y lo que intenta esa nota, ese segundo tema que abordamos en el Más Política de esta semana, lo que intentaba era mostrar cómo Movitec y cómo se desplegó Movitec en términos, primero, políticos, judiciales y comunicacionales. Contratan
a un ex director de asuntos públicos de Codelco, después a un personaje bastante conocido por su cercanía con Eric López, un periodista de la ex periodista de la Bio, que era cercano a la ministra Vivanco. Van a la y esto es muy llamativo, va una delegación de la empresa Movitec con el representante de la empresa bielorrusa a la Cancillería a decir que esto es un conflicto internacional, que aquí hay un tema no menor, pero todo esto de alguna manera lo que intenta, y que le fue muy mal a Movitec al principio, recordemos que le fue muy mal en la Corte de Copiapó, en la Corte de Operaciones de Copiapó, entonces ellos despliegan toda esta operativa justamente para intentar cambiar esto. Finalmente, donde les va bien a ellos, como sabemos, en los medios de comunicación no ganaron a nivel de este conflicto bilateral que estaban tratando de vender, donde les va bien es en la Corte Suprema, en la tercera sala, cuando los días que la preside la ministra Vivanco. Entonces, esa es la participación que tiene el expresidente Piñera en este funeral, en donde Pacheco le explica que esto no es bielorruso, no es un conflicto bilateral, esto es un conflicto muy sencillo de contratos en donde las personas no cumplieron con lo acordado, hubo un atraso importante, hubo la muerte de un trabajador y esa es la razón por la cual, y aquí había un tribunal arbitral que estaba analizando esto, que es donde finalmente debería haberse terminado siempre. Y en eso yo hablé con gente que trabaja en el mundo minero y me decían, este tipo de casos, sí, son 230 millones de dólares, pero estos tipos de casos, por lo general, nunca llegan a la justicia, nunca llegan a la Corte Suprema. Siempre se resuelven en tribunales arbitrales. Y esto es lo raro que hubo en este caso. Me dice, cuando ellos intentan permanentemente ir a la justicia, intentan y terminan en la Corte Suprema, donde no solo les permitieron no cobrar los cheques de garantía, sino que además le pagaron la movilización de las máquinas, le pagaron parte de la IVA, o sea, le pagaron todo el IVA involucrado, o sea, salieron bastante favorecidos Movitec. Entonces, y es ahí por eso, en esa operativa que creó Movitec, que me interesaba contar el caso de Piñera. Muy bien, Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador. Muchas gracias por estos minutos aquí en Alpampán y para comentar estos temas que están en boga hoy día. Muchas gracias a ti, Alejandro. Un gusto siempre conversar contigo. Juan Diego, nos vemos. Que Y estés muy yo te bien. quiero invitar ahora a ahorrar cotidianamente porque se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a una breve pausa y al regreso estamos con Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, para conversar sobre la televisión pública nacional y de otros temas, por supuesto. Vamos y volvemos. En instantes continúa Al Pan Pan por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios.